respondiendo a las declaraciones escandalosas y novedosas de los doctores Enuel Hernández y Gilberto Rufat y al calvinismo en general. Escucha con mucha atención y luego vamos a responder. Si el problema está en el corazón, ¿quién va a obrar en el corazón? Dios. ¿A qué se le llama eso? Bueno, la regeneración, que dicho sea de paso, la regeneración en el Antiguo Testamento precede, tiene que ocurrir Eso es un buen punto. antes de la salvación. Es un buen punto porque aquí se nos ataca muchas veces y dicen, ¿cómo es posible que alguien puede decir que usted tiene que nacer primero para después creer? Y entonces la persona dice, eso es poner los caballos en la parte de atrás y la carreta al frente. No, es lo contrario. ¿Cómo puede uno hablar de que la gente puede convertirse si para convertirse tiene que entender y ese hombre no entiende? Primera de Corintios capítulo 2 versículo 14, irrefutablemente, innegablemente dice que el hombre en su estado natural significa no regenerado, no entiende las cosas que son del espíritu y dice ¿por qué? Porque se han de discernir, y la palabra discernir es se han de entender espiritualmente. En cambio, dice, el espiritual entiende todas las cosas, aunque él no es entendido. ¿Y la razón es cuál? Porque tenemos la mente de Cristo. Primera de Corintios 2:16. Entonces, afirmar que la regeneración es un invento de algunos académicos para querer presentar un sistema soteriológico diferente es falso. La regeneración es la actuación de Dios, Espíritu Santo, dentro del pacto de redención mediado antes de la fundación del mundo, donde la acción particular de la tercera persona de la divinidad sería regenerar el corazón, de modo tal que surja en ese corazón nuevos afectos y que a la persona escuchar la palabra, porque Dios también predestinó que los que serían salvos por la locura de la predicación, que al escuchar el mensaje de Dios en el momento determinado por Dios, esa persona pudiera proceder al arrepentimiento de sus pecados y a la fe en Jesucristo para salvación, siendo la fe solo el medio por el cual reciben la gracia que les fue otorgada antes. La interpretación soteriológica que están presentando los doctores Enuel Hernández y Gilberto Rufat enseñan que Dios le da vida nueva a las personas que no creen en Jesús. Ellos enseñan que Dios le da vida nueva a los incrédulos. Es decir, Jesús murió en la cruz y resucitó, y sin que las personas crean en Jesús, Dios les da vida nueva. Jesús murió y resucitó, y sin que las personas crean en Jesús, automáticamente Dios les da vida nueva. Los maestros calvinistas enseñan que la nueva vida se recibe por medio de la incredulidad. Los no calvinistas también creemos que es Dios quien da la vida nueva, pero no creemos que Dios le da vida nueva a los incrédulos, sino a quienes creen en Jesús, el Hijo de Dios. Creemos que la vida nueva se recibe por medio de la fe, no por medio de la incredulidad como enseñan los maestros calvinistas. Nosotros creemos que la nueva vida en Cristo no está condicionada a las obras, pero sí a la fe. Repito, nosotros no calvinistas creemos que la nueva vida en Cristo no está condicionada a las obras, pero sí está condicionada a la fe. Los doctores y maestros calvinistas creen que la nueva vida en Cristo no está condicionada a las obras, pero tampoco a la fe. Repito nuevamente, los doctores y maestros calvinistas, el calvinismo en general, creen y enseñan que la vida nueva en Cristo no está condicionada a las obras, pero tampoco está condicionada a la fe. A esa doctrina, a ese acto de Dios darle vida nueva a los incrédulos, los calvinistas le llaman gracia irresistible. A ese acto, a esa doctrina, a ese acto de Dios darle vida nueva a los incrédulos, los calvinistas le llaman gracia irresistible, gracia eficaz, llamado interno,
obra del Espíritu Santo, salvación monergista, salvación soberana, sola gracia, etc. La conclusión lógica de no creer en Jesús para tener vida nueva, como enseñan los calvinistas, es que los calvinistas tienen vida fuera de Cristo, es decir, que los calvinistas tienen vida nueva en Adán. Ellos tienen vida nueva, reciben vida nueva en Adán. Los calvinistas han eliminado a el crucificado, a el dador de la vida, a el pan de vida, a Jesús. Y tienen vida sin Jesús, sin creer en Jesús. Lo que hace a la doctrina calvinista una doctrina totalmente antropocéntrica. No una doctrina cristocéntrica, sino una doctrina centrada en el hombre, antropocéntrica. Esa es la doctrina que enseña el calvinismo y la doctrina que nos están presentando el doctor Enuel Hernández y Gilberto Rufat. Una doctrina 100% antropocéntrica. No me malentiendan, los calvinistas sí creen que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Los calvinistas sí creen que Jesús es la vida. Ellos sí creen que Jesús es el pan de vida. Pero los calvinistas creen que no hay que creer en Jesús para tener vida. Los calvinistas sí creen que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Ellos sí creen que Jesús es el pan de vida, que Jesús es la vida. Pero ellos creen que no hay que creer en Jesús para tener vida. Los no calvinistas o algunos no calvinistas creemos que no podemos darnos vida a nosotros mismos. Creemos que es otro quien nos da vida, que es otro quien nos salva. Creemos que es Jesús. Jesús es el dador de vida y creemos que hay que creer en Jesús para que Él nos dé vida, porque sin Él nada podemos hacer. Debido a que creemos en Jesús para que Jesús nos dé vida, los calvinistas o muchos calvinistas nos llaman pelagianos. Pelagianos, lo que significa que nos salvamos a nosotros mismos, o por lo menos cooperamos con nuestra salvación por creer en Jesús, el dador de vida, para que nos dé vida. Según los doctores y teólogos calvinistas, para que una persona no sea pelagiana, es decir, para que los pecadores no se salven a ellos mismos, para que los pecadores no cooperen con su salvación, los pecadores deben no creer en Jesús, ser incrédulos. Repito nuevamente, según los doctores y la teología, la soteriología calvinista, para que una persona no sea pelagiana o semipelagiana, es decir, para que los pecadores no se salven a sí mismos, para que los pecadores no cooperen con su salvación, los pecadores deben no creer en Jesús. Ahora veamos si semejante enseñanza antropocéntrica se sostiene a la luz de la santa palabra de Dios. Veamos si Dios tiene vida nueva para los incrédulos. Veamos si Dios le da vida nueva a los incrédulos. Vamos a citar a Charles Spurgeon. Citamos a Charles Spurgeon primeramente. Y Charles Spurgeon dice: si he de predicar la fe en Cristo a un hombre que ha sido regenerado, entonces el hombre, habiendo sido ya regenerado, ya es salvo, y es innecesario y ridículo predicarle a Cristo y pedirle que crea para ser salvo, si ya es salvo, puesto que ya ha sido regenerado. ¿He de predicar la fe solamente a los que ya la tienen? Es absurdo en verdad. ¿No sería esto como esperar que el hombre se sane para luego llevarle la medicina? Esto es predicar a Cristo a los justos y no a los pecadores. Charles Spurgeon, sermón titulado The Warrants of Faith,
la garantía de la fe. Ahora vamos a escuchar a un clip de el doctor Samuel Pérez Millo, que también está totalmente en contra de enseñar que Dios le da vida nueva a los incrédulos. Escuchemos. Algunos teólogos enseñan que los versículos 1 de Juan 5:1, Juan 1:12-13, Santiago 1:18 hablan de que existe pre-regeneración antes de creer. ¿Eso es correcto? No hay pre-regeneración en ninguna parte de la Biblia, y mucho menos en los versículos que se citan. Enseñar que se necesita una regeneración antes de creer es una posición extrema para quienes dicen que como el hombre está muerto por sus pecados no puede hacer nada si no recibe vida. Y eso es regeneración para creer. De otro modo, no puede creer si no ha sido regenerado. Pero la verdad bíblica es que Dios regenera a todo aquel que cree y no al revés. Estamos de acuerdo con el doctor Samuel Pérez Millo y con la lectura que tuvimos de Charles Spurgeon. ¿Por qué estamos de acuerdo? Porque Jesús, la Biblia, la palabra de Dios, los apóstoles y los profetas, la iglesia, no enseña semejante doctrina que Dios le da vida nueva a los incrédulos como enseña el calvinismo. Antes Jesús dijo: por eso os he dicho que en vuestros pecados moriréis. Si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Jesús claramente le dice a los judíos que si ellos no creen que Él es, morirán en sus pecados. Jesús no les dice que Él les dará vida para que crean, como enseña la teología, la soteriología calvinista. Juan, en su evangelio, en el Apocalipsis, dice: los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ese es el destino de los incrédulos, el lago de fuego, la muerte segunda. No es la vida nueva para que crean, como enseñan los maestros calvinistas. Juan dice claramente: los cobardes e incrédulos serán arrojados, echados a el lago de fuego. No dice que Dios les da vida nueva para que crean, como enseña lamentablemente la soteriología antropocéntrica del calvinismo. Pablo adoctrinando, enseñando a los hermanos de Tesalónicas, les dice: por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la iniquidad. ¿Qué hace Dios entonces con los que no creen a la verdad? ¿Les da vida nueva para que crean, como dice el calvinismo? ¿O les envía Dios un poder engañoso para que sean condenados, como dice Pablo, el apóstol de Jesús? Acá alguien está errado, alguien está confundido, y creo que no es Pablo. Creo que es la soteriología calvinista la que necesita ser reformada. La soteriología calvinista. Juan, en el Evangelio, nuevamente dice, citando a Juan el Bautista, el Bautista dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Quien no cree, dice Juan, ya ha sido condenado. No hay vida nueva para los incrédulos. Ese es el profeta Juan el Bautista, el profeta de Dios. Continúa Juan en Juan 3:36.
continúa Juan el Bautista, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El que rehúsa creer en el Hijo, dice Juan el profeta, no verá la vida. Y los calvinistas dicen, a los incrédulos Dios les da vida. Totalmente los calvinistas están yendo contra Jesús, contra Dios, contra la palabra de Dios, contra el Espíritu Santo, contra la doctrina apostólica, la doctrina de la iglesia, la doctrina que viene del cielo. Los calvinistas están de frente contradiciendo la Escritura, la santa palabra de Dios. Ahora, hay gente bruta que piensa que en griego sí, que solo en griego Dios le da vida nueva a los incrédulos, ¿ok? Hay gente boba, gente necia, gente terca, gente rebelde que piensa que en griego sí y que solo en griego Dios le da vida nueva a los incrédulos. Esa gente merece uno reírse en la cara de ellos. Merece que uno se ría en la cara de semejante gente. Pues no. Ni en griego, ni en hebreo, ni en arameo, ni en español, ni en latín, ni en dialecto, ni en ninguna traducción del canon, ni en ninguna forma, ni en ningún idioma, Dios le da vida nueva a los incrédulos. No hay vida para los incrédulos. Únicamente hay muerte y maldición para quienes no creen en Jesús, para todos aquellos que rehúsan creer en Jesús, el Santo Hijo de Dios. Únicamente hay maldición para quienes no creen en Jesús, el Santo Hijo de Dios. Les pedimos a ustedes, señores y doctores y maestros, pastores y teólogos, que dejen el fanatismo. Fanáticos que prefieren las doctrinas humanas de hombres antes que la palabra de Dios. Aduladores que se alaban y se adulan unos a otros, que aman más la gloria de los hombres que la gloria de Dios, creyendo doctrinas falsas que ni Jesús, ni los profetas, ni los apóstoles, ni la iglesia, ni nadie enviado por Dios ha enseñado jamás. Doctrinas nuevas, innovadoras, que no resisten, no se sostienen a la luz de la Santa Escritura, a la luz de la santa palabra de nuestro Dios, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, ¿para quiénes hay vida? ¿A quiénes Dios les da vida? Leamos lo que dice Juan en su Evangelio. Juan 20, 30 y 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Cómo vamos a tener vida? Creyendo tengamos vida en su nombre. No es tener vida para que creyamos como nos pretenden adoctrinar y enseñar los teólogos y maestros calvinistas. Colosenses 2:12 dice Pablo: sepultados juntamente con él en el bautismo, en el cual también fuisteis resucitados con él por medio de la fe en el poder de Dios que le resucitó de entre los muertos. A la usanza calvinista leeríamos así: sepultados juntamente con él en el bautismo, sepultados juntamente con él en el bautismo, en el cual también fuisteis resucitados con él para fe. Al revés, han cambiado el orden, le han dado un orden diferente. Juan dice, Juan 5:12, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida, claramente. Nuevamente, primera de Juan 5:12, el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Los incrédulos tienen al Hijo? No. Por lo tanto, tampoco tienen la vida.
Primera de Juan 4:9, en esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él, no para que vivamos sin Él, como enseña el calvinismo. Segunda de Corintios 5:17, Pablo adoctrinando a la iglesia de Dios en Corintios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Los calvinistas son hechos nuevas criaturas sin creer en Jesús y por lo tanto en Adán. Ellos reciben la acción de ser hechos nuevos, no en Jesús, pero en Adán. Juan 14:6, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Juan 6:35, Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ahora, si Dios le da vida nueva a las personas sin creer en Jesús, como enseñan los calvinistas, las personas ya no deberían de tener pecados. Si ya no tienen pecados, son salvos sin creer. Si son salvos sin creer, no necesitan creer. Han sido salvos sin creer, ya no necesitan creer. Mas, si Dios les dio vida y sus pecados no son perdonados, por ende, continúan en la inhabilidad total porque el pecado les inhabilita y así circularmente. Nuevamente, si Dios le da vida nueva a los incrédulos, como enseña el calvinismo, los incrédulos ya no tienen pecado. Si ya no tienen pecado, no necesitan creer. Ya no tienen pecado y son salvos sin creer. Si aún tienen pecado, vuelven a estar en la inhabilidad total porque el pecado les inhabilita. Si tienen pecado y no están inhabilitados, entonces el pecado no inhabilita, a menos que Dios pueda dar vida a los pecadores y los pecadores permanecer muertos en sus delitos y pecados, lo cual contradice la palabra de Dios. La gracia irresistible que Dios le da vida nueva a los incrédulos es un mito, es un misticismo que no existe, que no se encuentra en las Sagradas Escrituras. En el Evangelio las personas se pierden por rechazar la gracia de Dios, del Padre Celestial, del Padre Misericordioso. En el calvinismo las personas se pierden por falta de gracia, porque el Padre Celestial no las amó. No amó a la gran mayoría de seres humanos. Antes bien, les odió antes de nacer, antes de la fundación del mundo y antes de hacer ni bien ni mal. Dios odió a la mayoría de los seres humanos. En el calvinismo, las personas, las almas se pierden por falta de gracia. En el Evangelio, las personas se pierden por rechazar la bendita gracia de nuestro Señor y Salvador Jesús, de nuestro Padre Celestial. Los calvinistas están completamente errados y engañados al enseñar que Dios les da vida nueva en Adán. En Adán únicamente hay muerte y maldición, no vida. La vida nueva está solamente en Cristo Jesús. Jesús es el lugar donde ocurre la acción de recibir vida nueva. Nunca, jamás en Adán, como enseñan los calvinistas, la vida nueva incondicional calvinista. Si usted cree que Dios le da vida nueva a los incrédulos, usted es un buen calvinista. Si usted cree que Dios le da vida nueva a quienes creen en Jesús, el Santo Hijo de Dios, usted no es calvinista y ha negado la gracia irresistible calvinista y hace excelente, hace muy bien, está siendo usted bíblico, usted está hablando y creyendo como enseña la palabra de Dios. No tengo ningún respeto por sus doctrinas humanas,
No me importa su magisterio si contradice la Escritura Santa. No me importa su tradición si contradice a Jesús, a los profetas y a los apóstoles. Si las confesiones de fe contradicen la palabra de Dios, no me importan. Me importa lo que dice la bendita palabra de Dios. Llamamos a los calvinistas a que abandonen semejantes doctrinas humanas antropocéntricas. Si son tan amantes de Dios, si son tan amantes de Jesús, si creen tanto en la palabra de Dios, pues sométanse a lo que dice la palabra de Dios. Jesús dijo: bien hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Lo ignorante se nos quita estudiando, en este caso, la palabra de Dios. Lo necio, lo terco y lo rebelde es algo que nosotros debemos de abandonar. Lo ignorante se nos quita estudiando la santa palabra de Dios. Lo necio, lo terco y lo rebelde es algo que nosotros debemos abandonar. Algunos teólogos enseñan que los versículos 1 de Juan 5:1, Juan 1:12-13, Santiago 1:18 hablan de que existe pre-regeneración antes de creer. ¿Eso es correcto? No hay pre-regeneración en ninguna parte de la Biblia, y mucho menos en los versículos que se citan. Enseñar que se necesita una regeneración antes de creer es una posición extrema para quienes dicen que como el hombre está muerto por sus pecados no puede hacer nada si no recibe vida. Y eso es regeneración para creer. De otro modo, no puede creer si no ha sido regenerado. Pero la verdad bíblica es que Dios regenera a todo aquel que cree y no al revés.